en la palabra del Señor como cada vez, porque ya hizo alguna obra en mi vida esta palabra y la quiero compartir con ustedes, ¿sí? Y hablando de algo que nos preocupa tanto hoy día, ¿no? Si bien toda la vida fue un tema de pruebas, de desiertos, hoy pareciera que más que nunca, ¿no? Porque lo que uno se conecta, sea televisión, sea internet, habla de los problemas que tenemos, de las ansiedades, del peligro, porque estamos zafando de la pandemia y nos aparece la delincuencia ahora, que se triplicó y todos problemas, ¿no? Y pareciera que esto se le escapó a Dios de las manos, pero Señor, ¿qué estabas pensando? Y qué bueno es que podamos meditar y nosotros aprender a reposar en las manos del Señor. Y hablando de la prueba, muchas veces la prueba llega por nuestra insensatez. Nosotros nos dejamos embaucar por el diablo y caemos en errores, en desidias, pero muchas veces la prueba viene sin que nosotros la busquemos. Es decir, que nosotros estemos dispuestos o preparados o quizás nos toma de sorpresa. Y yo en ese momento creo que la prueba es un reto, un desafío de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la prueba hay lecciones, hay aprendizaje, hay palabra de Dios, hay fortaleza de Dios que está dispuesta y tenemos que aprender nosotros a recibirla, a buscarla, a encontrarla y tomarla. Porque si yo encuentro algo y no lo tomo, sigue estando allí, no está en mi vida, sigue estando allí, yo tengo que tomarlo. Y la prueba yo creo que es un tiempo entre que se da la promesa nos da el Señor y hasta el momento en que se cumple, hay un tiempo. Y al pueblo de Dios le tocó pasar por el desierto en ese tiempo. Ellos tenían la promesa de la tierra, de la leche, de la uva, de la miel, de todo, y tenían que llegar, porque Dios se la había dado. Faltaba el cumplimiento de esa promesa. Y que tuvieron 40 años de desierto. ¿Sí? Pero hubo otro que estuvo en desierto. Hoy cuando me preparaba me vino a la mente Juan el Bautista. También tuvo un desierto en su vida. Él tenía una promesa que iba a anunciar, que iba a ir por delante de Jesucristo, y hasta el cumplimiento de esa palabra estuvo en el desierto. Pero yo quiero ver que fueron dos desiertos completamente distintos. De uno podemos aprender y del otro, todo lo que tenemos que hacer, y del otro tenemos que aprender todo lo que no tenemos que hacer, para que nos vaya bien, para que la promesa se cumpla en nuestras vidas. Te pido que abras tu Biblia, allí, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, y vamos a leer acerca de este desierto de Juan el Bautista. Y para ir hasta que buscan la Biblia, fíjense que el desierto que tocó vivir a Juan el Bautista era un tiempo como el que puede ser tu prueba, un tiempo incómodo, un tiempo distinto al que vos soñaste, al que planificaste. No te olvides que Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote. ¿Sí? Un hijo de un sacerdote estaba en una muy buena posición. Ellos tenían más de lo que necesitaban. Pero a él le tocó una prueba, le tocó un tiempo de desierto, sin buscarlo, porque él por servir a Dios le tocó ir al desierto. Y mirá lo que dice la palabra. Entonces Mateo 3, dice a partir del 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Nos describe a Juan el Bautista, hablando de que se cumplía el tiempo de todo lo que habían anunciado los profetas. Había llegado un libertador, un sanador, el que daba vida eterna, el Mesías había llegado y él lo anunciaba. Y hasta ese tiempo, hasta que se cumpliese ese tiempo, él estuvo en un desierto, estuvo en una prueba. Así como el pueblo de Israel estuvo en el desierto hasta que se cumplió su promesa, Juan tuvo que estar también en el desierto. Y decía, realmente un desierto distinto, porque distinto a lo que él
había vivido su vida, porque yo pienso que su papá le había dado lo mejor, y su papá era sacerdote, y ustedes saben que en ese tiempo los sacerdotes tenían muy buenas entradas, tenían muy buenas casas, muy buenas provisiones, y sin embargo nos dice que estaba allí vistiendo pelo de camello, vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, ¿no? Lejos de lo que comería en su casa, con los mejores vestidos que él vestía en su casa paterna. Y ustedes fíjense que a él le tocó estar en un desierto, pero en el desierto hubo provisión, mi hermano. En la prueba hay provisión de Dios. El diablo te quiere hacer pensar que en la prueba estás solo, que este dolor, ¿cómo voy a hacer? Quiere hacerte perder de vista que Jesús está con vos, que Dios está con vos. Y Juan aquí supo gobernar, supo administrar la prueba, porque en el desierto, ¿qué hay? Siempre se nombra el desierto porque es un lugar de muerte, un lugar de casi imposible de vivir. De día hace un calor atroz, de noche un frío atroz. Es casi imposible, son muy pocos animales salvajes y muy pocas plantas salvajes las que viven ahí. Los camellos salvajes están en el desierto, porque ellos tienen capacidad para estar allí y no tomar agua por días. Las langostas están acostumbradas a vivir, están preparadas para vivir en ese frío y en ese calor atenuante, ¿sí? Y sofocante. Y la miel se producía silvestre. Yo digo, qué importante que él supo encontrar su provisión, supo con qué vestirse, con pelo de camello y su ropa, dice, ¿y qué comía? Comía langostas y comía miel silvestre. Supo gobernar su prueba, supo dominar su prueba, supo encontrar la provisión en medio de su prueba, en medio de su desierto. Qué bueno que también nosotros sepamos que tenemos provisión en el desierto. Y capaz que vos me decís, ay, pastor, pero yo no quiero vestirme con piel de camello. No, pero hay lo que precisás, mi hermano. Él precisaba alimento y precisaba ropa, precisaba vestido, y lo encontró. En su prueba encontró lo que necesitaba. Y yo te digo esta mañana que vos en tu prueba vas a encontrar todo lo que necesites para seguir adelante. La prueba no te va a vencer. La prueba va a estar siendo sujetada a tus pies, va a estar siendo gobernada por vos en cuanto y en tanto te tomes de la mano de Dios y le creas a Dios. ¿Amén? Le creas a Dios. Es más, fíjate que en medio de la prueba el Señor trae grandes ministerios, grandes ministerios. Este ministerio de proclamar la palabra de Dios al arrepentimiento de Juan se produjo en medio de su prueba, en medio de su desierto. Dice que la gente iba de toda Judea, de Galilea, a encontrarse con él. Y él estaba en el desierto. Y vos decís, bueno, si tengo que proclamar la palabra de Dios, y mejor en una ciudad, en un teatro. Y Juan habrá dicho, pero Señor, mandame aunque sea a Galilea, ahí al puerto, que está toda la gente. Y él le tocó predicar en el desierto. La gente, el Señor hizo que la gente vaya al desierto. Porque el Señor hace como Él quiere. ¿Sí? El Señor hace como Él quiere. No como nosotros pensamos, como nosotros creemos que es lo correcto. Él hace como Él quiere, porque tiene el poder suficiente para cambiar las cosas conforme a su voluntad. Dice la palabra que Él mueve los corazones de los reyes, Él los hace ir por los caminos que Él quiere. ¿Sí? Y vos fíjate esto, ¿no? Que Juan estuvo allí en el desierto y diría, Señor, acá en el desierto, ¿a quién le voy a predicar? A los camellos, Señor, que están acá. ¿A quién le predicas? A las langostas que me como. Les predico para que vengan y me las como, y no. Él creía que el Señor lo iba a usar. Él creía que esa prueba no iba a terminar con la promesa que él tenía. Él tenía la promesa de que iba a anunciar al Salvador del mundo. Y así fue. Y llegó, dice, y se cumplió ese tiempo, dice la palabra que recién leíamos, ¿no? Y ¿sabés qué? Me acuerdo que una vez le preguntaba a Rudo hoy cuando estaba... hubo una vez que en Echeverría, no sé si está mi suegro por ahí, que hicimos una campaña, y de la iglesia todas calles de tierra, fueron los principios que empecé a ir, había muy pocas casas por manzana, y en un baldío que había grandote hicimos un escenario con los chicos, y vino una chica a cantar una banda que se llamaba Kenny, no me acuerdo si Kenny cuánto, pero cantaba una canción que se llamaba Propuesta de Vida con Jesús, ¿no? Y nosotros hacía un frío en un sábado a la tarde, y estábamos, ni siquiera la gente de la iglesia estaba cantando con su banda ahí, estábamos 10 como mucho, ¿no? Pobre, yo decía, qué fracaso, Dios mío, ¿no? En mi corazón y mi mente humana, mis ojos humanos me hacían ver
que era un fracaso todo lo que habíamos hecho. No tanto laburo para llevar todo hasta ahí, la silla, para que estén 10 sillas ocupadas. No, y bueno, ¿y sabes qué? Que el Señor obra como Él quiere. Y yo dije, bueno, lo hubiéramos hecho otro día, que se llene de gente, que esté el sol. Y ¿sabes qué? Hoy le preguntaba, no podemos acordarnos con Ruth el nombre de esta familia. Y para el otro día, al domingo, yo estaba frustrado, ¿no? Después lo confesé a alguien, me parece. Y digo, pero tanto laburo para qué, Señor. Así con el frío que hacía no dejaste de hacer una campaña. Y apareció una familia de unos abuelitos. Y decían, entraron a la iglesia y yo, a mí me gustaba recibir a la gente ahí en la puerta siempre. Y bienvenidos, ¿de dónde son? Vivimos en la otra cuadra, dice. Y ayer escuchamos el mensaje y aceptamos al Señor. Gloria a Dios. Dice, estábamos escondidos en la ventana atrás de la cortina y escuchamos el mensaje y aceptamos al Señor. Amén. El Señor hace como Él quiere. Y en medio de la prueba, el Señor puede levantar en tu vida un ministerio terrible, un ministerio total, ¿sí? Y fíjate que Juan el Bautista tenía un mensaje para los hambrientos, o sea, que tenían sed de la palabra de Dios, los alimentó. Tenía un mensaje para los incrédulos. ¿Qué le decía a los judíos ortodoxos? Le decía, incrédulos, arrepiéntanse, vengan al Señor. Y tenía un mensaje para el santo, para el Señor, al cual bautizó. ¿Sí? Entonces, qué lindo, es saber que Jesús fue al desierto a encontrarse con Jesús. Y yo pensaba, qué bueno. Andrés diría, wow. Es que el Señor vino al desierto a encontrarse con Juan. Y yo te digo, mi hermano, esta mañana, que no estás solo en tu desierto. No estás solo en tu desierto, en tu prueba. El Señor está con vos. Va allí a acompañarte y darte provisión. No tengas miedo. No permitas que el enemigo te quite los sueños, te quite los proyectos, te quite el ministerio que el Señor quiere establecer en tu vida. Porque Jesús está con vos y en el desierto hay provisión. Amén. ¿Y ahora qué te parece si vemos el segundo desierto? El desierto donde vamos a aprender cosas que no tenemos que hacer. El desierto que le tocó vivir al pueblo de Israel. Que ellos también tuvieron su promesa y salieron entusiasmados cuando cruzaron el Mar Rojo y salieron, y al poco tiempo empezaron a dudar. Y un tiempo de 11 días hizo 40 años. 40 años, porque no terminaban de aprender, ¿no? Y esto dice, bueno, que hoy nosotros pudiéramos ver algunas de las tantas cosas que podemos aprender y que yo estoy seguro que el Señor permitió que quede como palabra de Dios para que podamos aprender de los errores, para que podamos aprender dónde está la bendición de Dios, dónde está el camino correcto tomados de la mano de Dios. Buscá, te invito en el libro de Éxodo 15, un pasaje muy conocido, en el versículo 21. Y mira lo que dice, porque el pueblo había cruzado el Mar Rojo y estaban haciendo fiesta, ¿sí? La hermana de Moisés estaba allí y dijo esto, versículo 21. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha hecho en el mar, echó en el mar al caballo y al jinete, ¿te acuerdas? Echó a la mar, a quien los perseguía, ¿se acuerdan? Los carros del faraón, el Señor hizo un milagro poderoso ahí. Ella había hecho milagros poderosos con las plagas para que el rey, para que el faraón los liberte, y seguía haciendo milagros el Señor, seguía proveyéndolos, abrió el mar en rojo, y una vez que pasaron rojo hicieron fiesta y danzaban contentos porque el Señor los había libertado, les había mostrado cosas poderosas, les había mostrado su amor, y sin embargo, fíjate, en el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. ¿Te acuerdas de este pasaje? ¿Sí? Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué vamos a beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Qué cambio radical, ¿no? Vienen de estar danzando, saltando, alabando a Dios por los milagros, por las muestras, por las proezas maravillosas de Dios.
Y caminaron 3 días y se encontraron con un problema y chao, ya empezaron a quejarse. Ya empezaron a desconfiar. Mirá si le hubieran dicho, no, che, si abrió el mar en 2, si se pudo aplacar los carros del faraón, si tuvo el poder suficiente para liberarnos de Egipto. Acá algo va a hacer con el agua. Era evidente, era de libreto, ¿sí? Y sin embargo ellos dudaron y dijeron, ¿qué vamos a tomar ahora? Se quejaron con Moisés, se quejaron de Dios. Después de haber estado danzando, celebrando el poder de Dios. Y a veces nos pasa, nosotros qué rápido nos olvidamos de las proezas y maravillas que Dios hizo en nuestras vidas. No hablo de mí. No, a veces nos cuesta anclarnos en esos grandiosos que Jesús hizo en nuestras vidas, en las maravillas que Dios ya nos mostró. Y ante la primera oposición, ante el primer problema, ante la primera necesidad, ya empezamos a dudar, a desconfiar. Nos olvidamos de ese Dios poderoso y milagroso y que a través de Jesús nos trajo vida eterna, y entra la desconfianza y entra la duda en nuestras vidas, ¿sí? Y fíjate que allí nos enseña que se quejó el pueblo, se quejó. Y si seguimos avanzando, en el 16.1 vemos que después partieron de allí y Dios los probó, dice la palabra, y les dio estatutos, y los llevó a otro lugar que estaba allí cerquita, y allí tenían, partió luego el pueblo y llegaron a Elín, dice el versículo 27 del 15, y llegaron a Elín donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Cuando el Señor les dio los estatutos y los perdonó, porque no les tuvo en cuenta su queja. Decime vos cuando tu nene se enoja y se te queja de algo. No saltás conmigo. Cuando tu nieto te diga, abuela, pero yo, y saltás, pero al final con todo lo que hago por vos, y el Señor, qué amor que nos tiene. Nos perdona y no se enojó por la queja del pueblo. Dice que, por el contrario, los llevó a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Qué bueno. Yo imagino otra vez esa noche los bailando, danzando, alabando al Señor, alegres por la provisión de agua. Ya no vamos a morir de sed en el desierto porque Dios nos dio agua. Pero miren, versículo 16:1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Ya hacían unos pocos días, todavía no llegaba a cumplirse los 2 meses completos. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Otra vez la queja, otra vez. Y no parece la historia de nuestras vidas, ¿no? Que siempre tenemos algo por lo cual no estamos conformes, ¿no? Por algo que siempre consideramos que algo nos falta. Y después va a haber también una queja, porque ustedes saben que el maná es el pan que comen los ángeles, es comida de ángeles, ¿sí? Y sin embargo después vieron que eso no era bueno, che, ya me tenés podrido con el maná, ahora quiero otra cosa. Lucho, mira, quiero un asadito, déjenme ya de sopita, ¿sí? Pero qué bueno es decir que nosotros aprender que el Señor se entristece su corazón ante tanta queja, ¿no? Y yo creo que entonces una de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros es que el problema viene cuando hablamos, cuando nos quejamos, cuando hablamos con nuestros labios, ¿no? Y entonces, es que bueno es cuando estamos en el desierto de nuestras vidas, cuando estamos atravesando una prueba, en vez de llenar nuestros labios, nuestra boca de desconformidades, de quejas, de dudas, de temores, que llenemos nuestra boca de alabanza al Señor. Que llenemos nuestra boca de alabanza al Todopoderoso, aquel que nos dio, de lo que podemos nosotros tener para entregarle de vuelta a Él. Y qué bueno es entonces que también podamos saber que la queja es un problema en nuestras vidas, que debemos desecharla,
que vemos, David en el Salmo 77 decía, cuando me quejé, mi espíritu se entristeció. ¿Sí? Cuando me quejé, dice David, mi espíritu se entristeció. Qué bueno es aprender a no quejarnos y aprender nuestra vista en las cosas maravillosas que Dios hizo. Que aceitemos nuestra balanza y que aprendamos a pesar verdaderamente y veamos que lo que Dios hizo, que las maravillas son mucho más grandes y mucho más pesadas que los problemas que tenemos. Y que va a haber provisión en el desierto, que Dios no nos va a dejar solos. ¿Sí? Y si me acompañan a Números 11, vamos a ver todos los problemas que tuvieron y que nosotros no tenemos que hacer para poder avanzar en la prueba y llegar a la tierra, llegar al cumplimiento de nuestra promesa, de lo que Dios nos ha dado. En Números 11, 4 y 6, Números 11, 4 y 6 nos dice así, 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Estaban comiendo maná y decían, ¿quién nos diera de comer carne? Codiciaban comer carne, querían comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, teníamos un montón de pescado en Egipto. A veces, ay, cuando estaba en la otra vida, cómo me divertía cuando salía a los boliches. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Como en el momento de la prueba, en el momento de dificultad, a veces nos parece poca la provisión de Dios. A veces miramos mal y creemos que es poco lo que Dios nos da, que es poco el cuidado que tiene Dios con nosotros. Ellos llegaron prácticamente a hablar mal del maná que Dios les daba, como diciendo que este maná ya no tiene sustancia, ya nos alimenta, ya nos deja con hambre. Y cuando decimos, ay Señor, cuando estoy en prueba, tu bendición no me alcanza, no es suficiente para que yo atraviese esta prueba. ¿Y cuál fue el problema? Que codiciaron lo que comían en Egipto. Codiciaron los pepinillos, dice ahí los garbanzos, las cebollas, los peces que en Egipto sobreabundaban. Y los codiciaron. Y no es que los pepinos sean malos, que los peces sean malos, pero el problema es cuando nosotros lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Cuando codiciamos cosas que queremos alcanzar y nos desesperamos por llegar a eso y no tenemos la paciencia que el Señor nos pide para que aprendamos la lección en nuestra prueba, para que tengamos el aprendizaje correcto en la prueba que nos toca pasar. Muchas veces pasamos por la prueba y pasamos en vano ese sufrimiento porque no aprendimos nada. Y el Señor quiere que aprendamos en la prueba, que ese tiempo que estamos entregando, que ese tiempo que hasta sufrimos, no sea en vano, que aprendamos lo que el Señor nos quiere enseñar. Este pueblo de Egipto, este pueblo de Israel, perdón, en el desierto, en vano estaba sufriendo porque no aprendía nada. Y a veces también nosotros codiciamos cosas que no son. A veces, después el Señor nos dio un auto, nos dio una casa, y después decimos, pues esta casa chiquita, el Señor, yo quiero una más grande, y no disfrutamos lo que nos dio. Y nos dio un auto y decimos, pues este auto que tiene un problema de batería, yo quiero uno mejor. Y no aprendemos a disfrutar lo que el Señor nos dio. Hasta que no aprendamos a disfrutar lo que tenemos, no nos va a dar más nada que supere lo que ya tenemos. ¿Sí? Y muchas veces queremos una iglesia mejor, queremos que la iglesia sea así, que sea así, que ya aprendemos a disfrutar lo que tenemos. Y entonces el Señor nos va a llevar a un paso superior al paso que viene. Cuando hayamos aprendido lo que estamos, por lo cual estamos atravesando la prueba de hoy. ¿Sí? Tenemos que aprender. No en vano el Señor no se alegra con tus lágrimas ni con las mías. El Señor no se alegra con tu tristeza. Él quiere que si tenés que pasar por este tiempo de prueba, de aflicción, de dolor por alguna pérdida, por alguna falta, por alguna necesidad, por alguna enfermedad, que sea para que aprendas, para que aprendamos a tomar el camino de Dios de una vez y para siempre, y no que suframos en vano. Tenemos que aprender. Y la palabra dice, conformes con lo que tienes hasta ahora, conformes, felices, ¿sí? Aunque parezca que es poco, porque el Señor los va a multiplicar en cuanto aprendamos.
Pero si no aprendemos, vamos a estar siempre con lo mismo, con menos. ¿Sí? Así que adelante, adelante. Y acompáñame ahora, vamos a seguir allí. Entonces, no permitamos que las cosas se vuelvan una codicia en nuestras vidas. Porque a veces las cosas buenas también se tornan malas cuando las codiciamos, cuando las ponemos antes que las cosas del Señor, cuando las ponemos antes que las cosas que el Señor nos dio. Y vos pensás, no, pero es bueno pensar que voy a tener una casa mejor. Sí que es bueno, pero si lo empezás a codiciar despreciando lo que ya te dio Dios, no lo vas a alcanzar. ¿Sí? Este pueblo de Dios necesitaba querer lo que el Señor le dio. Ellos codiciaban los pepinillos y los peces y despreciaban el maná del cielo, la comida de los ángeles que Dios les estaba dando. No se aguantaron hasta llegar a la tierra donde el Señor ya les había dicho, allá van a tener leche, van a tener uvas, van a tener miel, van a tener de todo, para que sobreabunde. Esperen un poco y coman el maná del cielo. Y ya se empezaron a quejar. Se quejaban porque estaban codiciando. Y vuelvo a decir, por nuestra codicia podemos volver cosas maravillosas de parte de Dios en cosas malditas. ¿Sí? En cosas malditas. Tomemos la lección del desierto, tomemos la lección en la prueba que el Señor nos quiere enseñar. Ya falta poquito, ¿eh? Y ahí en 1 Corintios 10:6 nos dice que cosas que son buenas se pueden volver malditas si nosotros anhelamos con un corazón que no esté dispuesto al Señor. ¿Sí? Y otra de las cosas que tenemos que aprender entonces, no ser codiciosos. Estar conforme con lo que Dios nos da, porque Dios nos está preparando para el cumplimiento de la promesa. Estamos atravesando una prueba, nuestra vida no es una prueba. Nuestra vida es atravesar la prueba para llegar a la promesa, para llegar a la tierra, para llegar al cumplimiento de lo que Dios te prometió. ¿Sí? Y otra de las cosas que nos impiden y nos retienen, ¿sabe qué es? La incredulidad. Y cuando digo incredulidad no me refiero a no creer en Dios. Busquemos Números 14. Números 14, allí nomás cerquita donde estábamos. Y del 6 al 11, mira lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los dos que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ellos que entran en ánimo lo querían apedrear, los querían matar. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mirá el corazón de Dios. ¿Te acuerdas esta historia de los 12 que fueron a inspeccionar la tierra que los mandó Moisés? Porque había una tierra que Dios le había prometido. Entonces Moisés designó 12 hombres y dijo, vayan ustedes e inspeccionen y vean si vamos a poder tomar esa tierra. 2 vinieron con todas las pilas y le creyeron al Señor, porque el Señor dijo, yo voy a ir por delante y los voy a sacar a todos sus intrusos, a todos los que están allí, yo voy a preparar el camino. Y otros que tuvieron miedo, que no le creyeron a Dios. Y vinieron a informar, pues no, son muy grandes, nos vamos a poder, nos van a matar, no vamos a poder tomar esas tierras. Y Caleb, junto con Josué, tenían otra visión. Tenían la visión de Dios. Ellos dijeron, no, si el Señor nos dijo, vamos porque los vamos a matar, los vamos a sacar corriendo a esos gigantes que están allí, no importa que son gigantes. Vamos en el nombre del Señor y vamos a conquistar porque el Señor nos lo prometió. Y a vos el Señor te prometió una vida eterna, y te prometió que iba a estar con vos cada día, te prometió que te iba a sanar, te prometió que te iba a empoderarte, que te iba a proveer. No tengas miedo, ¿sí? Pero ¿a quién le creemos? ¿A nuestro pensamiento humano o a los que dijo Dios? Hubo 10 que dijeron otra visión completamente distinta a la de Dios. No vamos a poder. Es imposible vencerlos. ¿Y el pueblo a quién le creyó? Fueron incrédulos, le creyeron a esos 10.
No vamos a poder, no vamos a poder. Y si vos llevas después al libro de Josué, te encontrás 45 años después. 45 años después te encontrás con que estaban Josué y Caleb charlando, che. Y yo siempre digo, ya tenían 85 años los muchachos. Yo siempre digo, porque hoy yo tengo 56 y a veces me encuentro con otro pastor y, che, sabes que fui al cardiólogo, tengo que tomar anlodipina y losartán. Encima ahora me agregó atorvastatina, ¿no? Y parecemos los viejitos. Y fíjate la charla que tiene Josué y Caleb. Caleb le dice a Josué, yo tengo la promesa que recibí hace 45 años, que el Señor me dijo a través de Moisés que iba a heredar la tierra. Y te digo, Josué, dame permiso, porque yo voy a ir a esa montaña y a esos grandotes los voy a sacar a patadas, porque esa tierra me la prometió Dios. ¿Amén? Ellos seguían teniendo la promesa de Dios. Aunque pasó el tiempo por culpa del pueblo, no se olvidaron de la promesa. Y fue así. Caleb fue y con 85 años él dijo, yo tengo fuerzas para entrar y para salir. Los voy a vencer en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Los venció, por supuesto. Los venció. No seamos incrédulos. No creamos a nuestra mente humana, sino creamos en las promesas del Señor. Para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida sea empoderada, para que podamos alcanzar todo lo que está en nuestros corazones. El Salmo 37 dice que el Señor nos va a conceder todos los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Y esa vida triunfante, esos hijos de vuelta en la casa del Señor, ese marido, esa esposa que esté sirviendo al Señor y levantando sus manos en el templo cuando vayamos, o ahora a través del Zoom, se te va a dar, se va a dar, se va a dar porque el Señor lo prometió. Pero tenemos que encaminar nuestro pensamiento, nuestra boca, nuestros dichos y nuestras acciones en el camino del Señor. Como Caleb, como Josué, ellos toda su vida estaban encaminados en lo que Dios dijo y no en lo que dijeron los hombres. Y no en lo que parece posible, no en lo que hoy decimos, no, pero hoy estamos en pandemia y mi economía se va a deteriorar y voy a perder esto. No, el Señor te prometió que te va a dar todo lo que necesitas. Y mientras vos no te salgas de sus pensamientos, no te salgas de lo que Él estableció, todo va a ser bendición. Y tu vida va a ser multiplicada de bendición. Ahora si vos te metes en lo que escuchás, no, porque la economía va a explotar, no, porque nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Y ayer hablaba con un hermano que no me acuerdo cuál, le decía, a Dios le gusta hacer cosas maravillosas cuando todo parece imposible, porque Él es el Dios de lo imposible, mi hermano. Él es el Dios que todo lo cambia. Él es el Dios que ama y tiene el poder suficiente para cambiar toda vida. Amén. Y la tercera cosa que quería que veamos que no tenemos que hacer, ¿sí? Imitemos a Juan el Bautista. Y aquí aprendemos lo que no tenemos que hacer. Y lo tercero es la impaciencia. La impaciencia, ¿sí? En Números 21. Números 21. El 4 y 5 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra vez se quejaban del maná. Otra vez no se aguantaban llegar a la tierra para recibir el asadito que el Señor les iba a preparar allí. Y como los hombres hoy, estamos ansiando que se vuelva el día del templo para que hagamos un asado, ¿no? Pero mientras tanto nos vamos a conformar con los mates por Zoom. Amén. Y dice el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Otra vez quejándose. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que ellos tenían que llegar a la tierra y tenían que atravesar Edom. Y los edomitas eran medio parientes de los israelitas. Entonces, bueno, no hay problema, por acá pasamos. ¿Y qué pasó? No, resulta que los edomitas salió el rey de Edom y dijo, no, por acá no van a pasar. Pero che, somos amigos, somos medio parientes. Déjame pasar y vamos a pasar. Y el agua que tomemos y la fruta que comamos te la vamos a pagar. Y dijo, no,
por acá no pasa. Si ustedes quieren pasar, yo me levantaré en guerra contra ustedes. ¿Y qué hizo Moisés, por supuesto? ¿Qué hizo el pueblo de Israel, perdón? Tuvieron que dar toda la vuelta a la tierra de Edom para poder seguir su camino. La meta era la tierra prometida, seguía siendo la misma, pero el camino se hizo un poco más largo. ¿Amén? El camino se hizo más largo. Y muchas veces pasa en nuestras vidas y pasa también en nuestra prueba. Lo que estamos esperando a veces parece, no siempre, pero muchas veces pasa que lo que estamos esperando muchas veces se retrasa. La meta sigue estando, la promesa sigue estando, pero el tiempo se retrasa. Y ellos otra vez, sabiendo que su tiempo se alargaba, ya otra vez se pusieron a quejar. Otra vez que el pan era muy liviano, que le faltaba el agua. Ya habían visto 1000 veces que el Señor les proveía lo que necesitaban. Y sin embargo, se pusieron impacientes porque el camino se iba a alargar, porque tenían que rodear la tierra de Edom, y otra vez empezaron a quejarse, a maldecir, a despreciar lo que Dios les había dado. Y quizás, mi hermano, yo pensaba esta mañana, lo que vos estás esperando quizás se está retrasando un poco. Pero la meta sigue estando. La promesa de Dios sigue estando, mi hermano. Y quizás vos estés orando por tu esposo, por tu esposa, y a veces parece que cada día está más cascarrabia, ¿no? Y que vos querés que esté cantando en la iglesia y saltando, sirviendo al Señor, y a veces lo ves y parece que estará más lejos que nunca. A veces oramos por nuestros hijos, y cada vez parece que están más lejos, más rebeldes, ¿no? Pero la promesa está de parte de Dios si vos te pones en su camino, mi hermano. Si vos te pones y te alineás con el pensamiento de Dios, la promesa sigue firme. El cumplimiento de la promesa sigue firme. Se puede retrasar un poco, pero créeme, vas a llegar a tu tierra. Vas a llegar al cumplimiento de lo que Dios tiene para tu vida, de lo que Dios te prometió, de lo que vos le pediste. Seguí alineado en el pensamiento y en el corazón de Dios. No le creas a estas situaciones que nos toca atravesar, no le creas a lo que está sucediendo, no le creas a lo que aparenta en tu vida, que son imposibles, porque Dios, para Él, nada es imposible. Amén. Nada es imposible. No te pongas impaciente. Y cuanto más estés confiando, más corto va a ser el camino de tu prueba. Más corto va a ser el tiempo que tengas que atravesar. ¿Sí? Pero porque para el Señor nada es imposible. Mi querido hermano, para no hacerlo tan largo, que podamos aprender de Juan. En el desierto tenés provisión, en la prueba tenés provisión. Fíjate que está a tu alrededor, está quien te va a ayudar. Fíjate que en algún lado el Señor ya dispuso tu ayuda, ya dispuso lo que necesitas. A veces se hace largo el desierto con las enfermedades, que parece que nunca se van a ir o que no tienen solución. Pero yo te digo que si nos alineamos con el corazón de Dios, la promesa va a llegar con su cumplimiento. ¿Sí? Y no le creamos a las situaciones que tenemos que atravesar. Digámosle al problema cuán grande es nuestro Dios y no al revés. ¿Sí? Todo problema en las manos de Dios tiene solución. Todo desierto va a pasar. Toda prueba la vamos a gobernar y la vamos a sujetar a nuestros pies. Allí dice que el Señor libertó, ahí donde estamos leyendo números 21, que el Señor dejó que las víboras mordieran a su pueblo y la gente caía muerta, porque las víboras le mordían a la serpiente, porque eran infieles, porque no se conformaban con nada, repudiaban lo que Dios les daba, se quejaban delante de Dios, delante de Moisés. ¿Y qué pasó? Que las víboras nos mordían. Y entonces Moisés va, después sigan leyendo, y decía, Moisés va y dice, pero Señor, dice, bueno, hace una serpiente de bronce y colgada en un estandarte, en un palo grande, digamos, un mástil, y vas a ver que cuando esté levantada, las víboras no le van a poder hacer nada a mi pueblo. ¿Sí? Y a nosotros dice, siempre las víboras, ¿a quién simbolizan? A Satanás, ¿sí? Y a sus diablos. Tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, y a lo largo de la historia, siempre que se menciona a las víboras, tiene algo que ver con el diablo y sus demonios, ¿no? Y yo decía que Jesucristo fue colgado en madero. Y en Gálatas nos dice que maldito lo que cuelga en un madero, ¿no? Pero Jesús estuvo colgado, como una víbora, estuvo colgado entonces. Y me acordé, ¿te acordás? Estaba buscando recién dónde está ese pasaje que decía que de la simiente, que del tronco de Isaí saldrá una vara. ¿Sí? Y que esa vara termina siendo Jesucristo, esa vara. ¿Y te acuerdas cuando Moisés hizo un milagro delante del faraón? Que Moisés tiró una vara y se hizo una víbora. Y los adivinos tiraron sus varas y hicieron todas víboras. ¿Pero qué pasó?
La víbora de Moisés se tragó todas las otras víboras. ¿Sí? ¿Qué nos quiere simplificar esto? Que Jesús se fue convertido en pecado. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justificados en Él. ¿Qué nos representa esto? Que el Señor tomó el lugar de ese en la cruz para tragarse todas las víboras del diablo, todas las víboras de enfermedad, de codicia, de duda, de dolor, de angustia. Jesús las venció a todas y las llevó al Calvario y murió por nosotros y nos da la victoria sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Bendito. Qué bueno entonces que podamos tomarnos de la palabra de Dios, ¿sí? Y dirigir nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestros dichos en la línea de Dios. Que nos dejemos engañar por el diablo, porque el diablo ya fue vencido. Todas esas víboras de mentira, de enfermedad, de dolor, de angustia, fueron vencidas. Y Jesús te regala la victoria en la cruz del Calvario. Qué bueno es que podamos entender la lección que hay en la prueba que nos toca atravesar. No estamos en la prueba en vano, estamos aprendiendo, nos estamos fortaleciendo, nos estamos disponiendo para el ministerio que Dios quiere que cumplamos en su servicio, nos está disponiendo para la tarea, para el triunfo, para la victoria. Empoderate en el Señor, en su Espíritu Santo, ¿sí? Y no permitas que el diablo te confunda, no permitas que el diablo desvíe tu mirada, no permitas que el diablo te haga creer que estás abatido, porque sos victorioso en el Señor. Él pasó por la cruz para que esto pueda ser posible en tu vida. Y qué bueno, mi hermano, que quizás estamos pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, si a veces logró enfriarnos lo suficiente esta prueba, que volvamos a Jesús. Que nos sintamos esos hijos, hijas pródigas, que decimos, no, ¿qué hago yo? Yo nací para estar con el Padre. Yo elijo la vida de Dios, cantamos recién, ¿sí? Yo elijo la vida de Dios. ¿Cuántos eligen la vida de Dios acá? Yo elijo la vida de Dios, hermano. Que el diablo no te confunda, que el diablo no haga que te detenga, que el diablo no haga que alcances tus sueños, porque Cristo ya lo venció y esa victoria está para que vos la puedas vivir y disfrutar. Y ahora qué bueno que aún en este desierto veamos el ejemplo de Juan y que podamos ponernos a trabajar para el Señor. ¿A cuántos podemos bendecir nosotros? ¿A cuántos podemos bendecir aún en este tiempo de prueba? En este tiempo de prueba se van a disparar los mayores ministerios, ¿sí? Así que te invito, mi hermano, para terminar, de que te pongas en campaña, fiel a Dios, y digas, Señor, yo voy a proclamar tu nombre, para que estén dispuestos a hablar, a consolar, a libertar, a sanar a las personas, porque a eso nos envió el Señor, en el nombre de Jesús. Y mi hermano, te invito a que te acerques confiadamente a Jesús. Si estás un poco frío, sentís que algo está mal, acércate a Jesús. Que el Señor te bendiga. Te amo en el Señor y que realmente disfrutes aún el trazar la prueba, porque Dios te está llamando, porque Dios te está enseñando y porque Dios te está empoderando para que puedas triunfar, que seas un triunfador en el nombre de Dios. Te bendigo y te amo en el Señor.